Vamos a ver ahora el pH del agua y de dónde sale este valor numérico de que el agua pura tiene pH igual a 7. Para poder ver el pH del agua tenemos que estudiar este equilibrio de ionización del agua, donde tenemos aquí en la izquierda el agua molecular y a la derecha los iones. Tal y como nos dice aquí en el texto, cuando tenemos agua pura, muy pocas moléculas se ionizan, es decir, lo que más encontraremos será agua molecular y muy poquito agua en forma ionizada. Es decir, que en esta reacción estaría totalmente o muy desplazada hacia la izquierda y esta reacción sería muy poquito hacia la derecha, es decir, habría muy poquito de forma ionizada. La otra cuestión es saber si el agua se comporta como un ácido o como una base y como veremos, como os voy a enseñar, el agua se comporta tanto como un ácido como una base. Si recordáis la definición de ácido, que era quien cedía un protón, y base era quien lo aceptaba, imaginaos que tenemos aquí dos moléculas de agua y esta de aquí le cede un protón a esta otra molécula. Si le cede un protón, se convierte en esta forma y además se comporta como un ácido porque está cediendo un protón. Y esta molécula, al aceptar el protón, se convierte en esto. Es decir, acaba de aceptar un protón, por lo tanto, se comporta como una base. Por eso decimos que el agua se comporta como un ácido y como una base. Cuando vemos la constante de equilibrio de esta reacción, y lo ponemos así como constante de equilibrio, y lo vemos así en el numerador, esto recordar la ley de acción de masas, en el numerador la concentración de los elementos que tenemos aquí a la derecha, multiplicados, y en el denominador esta molécula, recordad la ley de acción de masas, que si había un número aquí delante, se transformaba en un número aquí en la potencia. Esta constante de equilibrio, como estamos diciendo que el agua se comporta como un ácido o como una base, podemos asumir que es lo mismo que decir que es la constante de acidez y también la constante de basicidad. Es decir, es la K sub A, la K sub B es lo mismo, es la misma fórmula. Esta fórmula de la constante de acidez y de basicidad, la constante de equilibrio, se puede simplificar porque hemos dicho que en el equilibrio de ionización se ioniza muy poquito de forma molecular, entonces de esto prácticamente no hay modificación de concentración. Y como no hay modificación de concentración, como nos está explicando aquí, lo que hacemos es, para simplificar esta ecuación, no tenemos en cuenta la concentración del agua. Y así se nos simplifica todo esto. Esto ahora pasa a llamarse el producto iónico del agua o la constante de ionización del agua, o K sub W. La constante de ionización del agua es esta fórmula, la concentración del H3 o más por la concentración del OH menos. Lo que nos está diciendo esto es que cuando tenemos agua pura, una pequeña parte de esas moléculas se ioniza, pero muy pocas moléculas de agua se ionizan. Esta constante, de hecho, se ha medido experimentalmente y cuando tenemos agua pura a 25 grados centígrados, el valor de esta constante es de 10 elevado a menos 14. Es decir, es un valor pequeñísimo. 10 elevado a menos 14 tiene que ser la concentración de esto por la concentración de esto. Es decir, hay muy poquito de esto y esto da un valor tan pequeño. Como sabemos que la concentración de esto y de esto son iguales porque vienen de las mismas moléculas de agua, podemos deducir cuál es la concentración del H3 o más y cuál es la concentración del OH menos, porque son dos cosas iguales que se multiplican y dan esto. Aquí se soluciona sacando la raíz cuadrada de 10 elevado a menos 14. Es decir,
que la constante de ionización del agua, que es un valor experimental, y se encuentra que es este, nos da la información de que el agua pura tiene muy pocas moléculas de agua ionizadas, tan poquito que la concentración de los iones H3 o más es de 10 elevado a menos 7 molar, muy poco, y de OH menos 10 elevado a menos 7 molar, es decir, muy poquito está ionizado. Es decir, el agua, ahora cuando miramos el pH, que ya sabemos el pH, cuál es la fórmula, claro, el pH es el menos logaritmo de la concentración de los protones. Es lo mismo decir H3 o más que H más. Por lo tanto, el pH del agua, el pH de la concentración del H3 o más es, ¿cuánto es? El pH de el menos logaritmo de 10 elevado a menos 7, ¿cuánto es? Es igual a 7. El pH, el menos logaritmo de la concentración de protones, es el menos logaritmo de 10 elevado a menos 7, es igual a 7. Lo que vemos es que el pH es igual a 7 y el pOH, porque tiene la misma concentración, también da 7. El pH en el agua pura, el pH es igual a 7 y el pOH también es igual a 7. Lo que estamos viendo aquí es que al sumar el pH más el pOH nos da 14. Esta relación va a ser válida para todas las disoluciones que veremos. Siempre el pH más el pOH da lugar a 14 y esto es algo que vamos a tener que guardar aquí como una relación fija. Es decir, esto nos va a servir para cualquier disolución que veremos cuando estemos calculando pHs. El pH más el pOH es igual a 14. Es entonces cuando aparece la escala de pH en la que tenemos el agua como pH igual a 7, el agua pura, el pH y el pOH son idénticos y se toman como referencia de lo que es la neutralidad dentro de la escala del pH. Menos de 7 una disolución será ácida, y más de 7, de 7 hasta 14, será básica. De 7 a 0, es decir, menor que 7, será ácida, una disolución, y más de 7 y hasta 14 será básica.